Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fic trayéndoles un nuevo fanfic de The Loud House. Mi mejor amigo. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. Si les gusta el fic, pueden ir a darle su apoyo al autor. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo hago el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 12. Aunque ya había pasado una considerable cantidad de tiempo, el cuarto de Clyde seguía siendo inspeccionado por su padre Howard. Desde el incidente había tomado una actitud especialmente controladora sobre su vida, fiscalizando cuando usaba cosas con filo, revisando su cuarto por cualquier contenido que pudiese darle ideas. En general sentía que con el tiempo había conseguido algo de libertad en comparación a cuando era un niño pequeño, pero en pocas semanas sentía que había retrocedido mucho en cuanto a ello. Los primeros días lo comprendía. Estaría asustado por perderlo, pero con el tiempo era algo que había comenzado a irritarlo. Sentía que merecía su espacio y un poco de confianza. Había hecho estupideces, pero ya lo había conversado. Habían tenido sesiones con la doctora López tanto en solitario como en familia. Había prometido que las cosas mejorarían, pero esa mañana de domingo el ver a su padre hacer una rutina de inspección matutina le había hecho despertar especialmente irritado. Papá, ya revisaste el cuarto ayer y no salí. No hay forma de que trajera algo malo. ¿Y si tus ideas raras volviesen otra vez? No, señorito, un ambiente controlado es un ambiente seguro. Suenas más como mi carcelero. Pero uno que te mantiene a salvo. Se levantó del piso después de terminar de revisar bajo la cama. Bien, todo está en orden. Vamos a desayunar, cariño. Claro. Clyde solo pudo rodar sus ojos mientras veía cómo su padre pelirrojo salía de la habitación, tirándose a la cama recientemente tendida para ahogar su irritación. Lo quería, pero tenía un límite para ser tratado como un paciente psiquiátrico o un niño pequeño. ¿Cómo te sientes, cariño? Harold, su otro padre, su verdadero padre, se asomó por la puerta, mirándolo con algo de nerviosismo. ¿Cómo crees tú? Dijo realmente fastidiado. Clyde, sabes que Audi no lo hace con mala intención, está preocupado por ti. Me está tratando como si estuviese loco. Fue al que más le afectó tu incidente. Solo dale un tiempo. ¿Cuánto tiempo más? ¿Un mes? ¿Un año? ¿El resto de mi vida? No seas exagerado, Clyde. Dijo mientras avanzaba y se sentaba a su lado en la cama. Molesto, él es el exagerado. Clyde, no me tiene confianza, solo me está atormentando por lo que hice y por haber alejado a Lincoln. Bueno, Lincoln era un buen chico comparado con Zack. Entiendan que ya no somos amigos, así que dejen de comparar a Zack con él todo el tiempo. Hijo, nada de hijo. El muchacho le dio la espalda a su padre. No les interesa cómo me siento, solo quieren estar ustedes tranquilos. Eso no es verdad. Pues no es lo que yo veo. El robusto hombre cerró sus ojos por un momento antes de levantarse y avanzar lentamente hacia la salida. Intenta comprendernos, Clyde, ningún padre quiere ver a su hijo así. Y ningún hijo quiere ver a sus padres 24/7 sobre él. Nuevamente el robusto hombre volvió a avanzar, dándole la espalda a su hijo. Ven a desayunar cuando quieras, cielo, podrás estar enojado pero no es motivo para que no te alimentes. Clyde solo se cruzó de brazos ignorando a su padre. Su vida hacía más que cambiar, sus amorosos padres ahora parecían que estaban en su contra, su mejor amigo dejó de ser su amigo y sus padres parecían que no lo habían superado y entre más se acumulaban las acciones de ambos lados más enojo sentía en su interior. Eran emociones que le estaban costando controlar y no dejaba de encontrar un solo factor en común en todo ello: los cambios. Su vida era increíble hace solo un año atrás, tenía todo lo que podía querer, y ahora todo parecía estarle diciendo que su vida era horrible. A la distancia pudo escuchar a sus padres, otra vez, discutiendo. Hacía una semana que ambos habían comenzado a tener algunos roces e incluso habían agendado hora con la doctora López para tener sesiones de terapia de pareja. No tendía a prestar demasiada atención a las discusiones, pero era un hecho que su nombre se había mencionado una o dos veces por discusión. No tenía que ser un genio para imaginar la razón y no le podía importar menos, si existía la posibilidad que su padre Harold convenciese a su padre Howard de que debía darle algo de espacio. Sentía que podría estar bien algo de fricción. Después de todo, él había aprendido una dura lección después de varias peleas con Lincoln. Posiblemente a sus padres también les ayudaría a progresar si soltaban todo.
Un cierre ligeramente más fuerte de lo normal de la puerta de su habitación fue suficiente para que ambos adultos dejasen de discutir. Para cuando Clyde se asomó, ambos hombres estaban cada uno con una sonrisa en el rostro, saludándole con total naturalidad. Finalmente te levantas, Clyde. Habló Howard. Entonces, ¿alguna sugerencia de desayuno? Hace solo unos minutos habían discutido por sus inspecciones, hace solo un instante había discutido con su padre Harold. Clyde no podía entender por qué, pero verle tan sonriente solo lograba molestarle, aunque al menos se tragó esa molestia y, tal como posiblemente era el caso de ambos adultos, fingió como pudo una sonrisa. ¿Se pueden tostadas? Dicho y hecho, cariño. El resto del desayuno pasó rápido. Clyde comió tan rápido como pudo sin parecer sospechoso. Quería salir de casa y aunque tenía horarios muy específicos de volver, al menos un tiempo lejos de su padre le ayudaría a mejorar su ánimo arruinado tan temprano. ¿Dónde vas, Clyde? Y aún así, el control de su padre no tardó en volver a presentarse. Voy a juntarme con Zach en el arcade, volveré antes del almuerzo. Bien, ve con cuidado, cariño. La expresión de su padre no era la mejor, pero Clyde no se detuvo demasiado tiempo a verla antes de retirarse y caminar hacia el susodicho lugar. El arcade le encantaba, tenía sus juegos en casa y suficiente ahorrado para comprar otros pese a que eran sus fondos para la universidad, pero había un encanto en gastar monedas en aquellas máquinas junto a sus amigos del que carecían los juegos de su hogar, aunque de las veces que había ido a ese lugar recientemente se quedaba observando el juego de baile. No era su favorito, pero tenía muchas horas de experiencia acumuladas acompañando a Lincoln cuando estos hacían pareja para jugar y eso le hacía mirarlo cuando entraba. Generalmente lo había estado haciendo con Zach los últimos días, pero notando que el chico llegaría más tarde, pensó en que bien podría jugar una partida por puro gusto. Se acercó sin pensar demasiado, pero cuando estaba por poner un pie sobre la plataforma terminó deteniéndose. Me pregunto si Zach se molestaría si le cancelo de último momento. Finalmente envió el mensaje y salió del local, encaminándose sin rumbo por las calles. Solo sabía que no quería estar en casa y por un instante pensó en ir a la casa Loud, pensamiento que tan rápido como vino se fue. Ciertamente ya no eran amigos, pero tampoco es que fuesen enemigos. Pensar que podría pasear por la zona no estaba realmente prohibido y, en el mejor de los casos, si alguien le reconociese y le invitase a pasar un rato no era imposible, pero incluso él rió por el pensamiento antes de sentarse en una banca cercana, dejando caer su cuerpo sobre esta sin mucho decoro. Necesito más pasatiempos fuera de casa. ¿Clyde? Levantando su cabeza pudo notar que alguien estaba frente a él. Liam Unikut, uno de sus amigos. Hola, Liam. Luces desanimado. ¿Mucho? ¿Todo bien? Liam se había comportado de forma neutral desde que el grupo se había separado, mientras Rusty y Zach tomaron posturas radicalmente opuestas o Estella se alejó. El chico había intentado mantener contacto con ambos. Había sido una inesperada voz de la razón cuando Rusty y Zach parecían que estaban por golpearse, aun cuando Lincoln y él habían intentado aclarar el asunto. Lo apreciaba por eso, pero no podía evitar sentir una pequeña distancia entre Liam y él. No sabía si le ocurría lo mismo a Lincoln y no iba a preguntar. Tampoco le venía mal hablar con alguien imparcial. Problemas con mis papás. Bueno, suena complicado. Nos vemos, Clyde. Y con la misma naturalidad que se presentó, el granjero se dio media vuelta para retirarse, algo que a Clyde le tomó un momento procesar antes de levantarse y jalar su polera. ¿Serio? Oye, ¿qué fue eso? Pues, tus papás y tú están enojados. Generalmente cuando Ma y yo nos enojamos tenemos algún concurso para ver quién tiene la razón, pero con ustedes, ¿cómo te digo, compa? Me los veo yendo a esos doctores de la mente. Psicólogo. Eso. Y ya ves, como que no compartimos mucha visión de las cosas, así que si es un problema así, lo mejor es que me retire. Al menos podrías escucharme, ¿no crees? ¿Serio me va a tomar más de 10 minutos? ¿Serio? Probablemente. Liam se volvió a dar media vuelta, momento en el que Clyde se aferró con más fuerza a este y su rostro pasó a una expresión de casi llanto. Sollozando, por favor escúchame un poco al menos, ya no puedo con esta situación y hablar con Zach no sirve ya que va a culpar a Lincoln. No seas así conmigo, por favor. El chico miraba con una expresión difícil al moreno, quien ya no ocultaba su pena, cruzándose de brazos y cerrando sus ojos mientras meditaba. Aún tengo que ir a comprar un par de cosas, tampoco tengo tanto tiempo. Te acompaño. Si es así, está bien, cuéntame, mi ciego amigo. Gracias. No tardó en recomponerse, limpiando su rostro antes de comenzar a hablar.
Bueno, todo comienza con papá Howard. Clyde no tardó en explayarse respecto a sus problemas con sus padres, la sensación de ser tratado como un niño y la falta de libertad que lo atormentaba. Liam solo asentía con la cabeza y dejó pacientemente que el moreno hablase todo el tiempo que tardaron en llegar a una ferretería, ya sea buscando las cosas que necesitaba o pagando las herramientas que había adquirido. En ningún momento Clyde dejó de hablar sobre su situación. En un principio el pelirrojo respondía con frases compuestas ante la diatriba del moreno, pero para cuando ambos salieron de la tienda, las respuestas del chico se habían convertido en monosílabos. Entonces me pregunté, ¿y si le dijera directamente lo que siento? Siempre hemos sido una familia unida después de todo. Ajá. Claro, mis padres aún guardan algunos secretos para mí, posiblemente creen que no me he dado cuenta de la situación actual y posiblemente lo hagan por mi seguridad, pero ¿sabes lo incómodo que es para mí? Ajá. Exacto. Es terriblemente incómodo. No sé cómo enfrentarlo sinceramente. Liam en un inicio genuinamente estaba prestando atención a Clyde. Desde que lo había conocido lo había considerado una persona peculiar y petulante. Sus situaciones tanto económicas como sociales eran muy diferentes. Lo sentía casi como una especie de nobleza con sus asuntos personales y los lujos que tendía a mostrar. No le caía mal por eso, pero soportar una conversación de más de 20 minutos sobre el mismo tema de que no podía hablar directamente con sus padres había agotado su resistencia mental y su conversación había pasado de ser importante a tener el mismo peso mental que hacía Betsy al pastar. Eran muchas palabras, muchas cosas y todas sonaban demasiado amaneradas para él, pero Clyde parecía feliz de hablar solo, prácticamente, por lo que si era feliz así, él no se iba a esforzar en romper su ilusión. Prefería concentrarse en la cerca que tendría que reparar una vez llegase a su casa, tomando el bus para que le acercase a su hogar y pensando que solo faltaban 4 años para que le permitiesen usar la camioneta y ahorrarse esos viajes cuando había que hacerle alguna mantención al hogar o al establo. Gajes del oficio podría llamarlo, pero seguía siendo molesto depender del transporte público. Una vez llegó a su casa, se dirigió directamente hacia el granero donde tenía preparada la madera que usaría. Al menos podría estrenar las herramientas, eso le agradaba. Y durante su último aniversario de luna de miel, ¿sabes lo que le dijo papá Harold a papá Howard? Que parecía una lámpara. Papá Howard es delgado y eso le afectó. Estuvimos a punto de volver a casa, ¿sabes? Liam. El muchacho había apagado su cerebro a tal punto que, ahora que estaba por volver a usarlo para comenzar con las reparaciones, acababa de darse cuenta de que Clyde le había seguido todo el camino hasta su casa. Ya que estás aquí, ¿me ayudas? Tampoco rechazaría una mano en sus tareas, más una mano gratuita. ¿Eh? Pero si soy tu invitado. Bueno, tengo que reparar una cerca, así que supongo que es el haz. Ah, no te preocupes, no interrumpiré, miraré a la distancia prudente para no estorbar en tus actividades rutinarias. Liam le miró por un momento antes de rodar sus ojos, comenzando a culparse más a sí mismo por creer que Clyde lo haría. Mientras el moreno seguía hablando, Liam estaba más concentrado en pensar en Clyde. Si bien lo veía casi como un alien cuando comparaba sus realidades tan abrumadoramente diferentes, se cuestionaba en parte la paciencia que Lincoln había tenido para escucharlo así antes. No tenía problemas en dejarse llevar con sus amigos y hacer cuanta tontería surgiese en el proceso, esa era la idea sin importar los bandos, pero gracias a ello había, irónicamente, convivido más con Lincoln y Clyde, dándose cuenta de varias cosas que no había hecho mientras eran un grupo hecho y derecho. Como que Lincoln era extremada e imprudentemente impulsivo y que Clyde podía ser un verdadero fastidio de escuchar. Clyde. Después de terminar de sacar la madera podrida, el chico terminó interrumpiendo al moreno con una voz seca. Sin ánimos de ofenderte, pero quería preguntar, ¿alguna vez te han dicho que hablas mucho? ¿Mucho? ¿Crees que hablo mucho? La verdad. Sí, es molesto escucharte tanto tiempo, es como si Virginia tuviese una nueva camada y los usase de chaleco todo el día. Las palabras del granjero ofendieron enormemente a Clyde, quien ahora lo miraba con molestia. Oye. Es la verdad, quería ser cortés pero no tengo mucho de esto que ustedes dicen paciencia. Con cada palabra que Liam decía, Clyde parecía enojarse cada vez más. Entonces, ¿por qué carajos decidiste escucharme en un principio si no estabas preparado para escuchar todo mi problema? ¿Y te has puesto a pensar que hablar por casi una hora de lo mismo es cansador? Solo fue conversar por una hora, no es tanto, lo hacía todo el tiempo con Lincoln. Su furia decayó, mirando con algo de pena el césped. Él siempre me escuchaba sin importar cuánto fuese. ¿No era eso un problema?
Creo que fue una de las cosas que conversamos, aunque yo también lo escuchaba por largos tiempos, era divertido escuchar por la radio cómo se peleaba con sus hermanas. ¿Has pensado en hablarle de nuevo? ¿Estás loco? Acordamos separarnos. Pues, pareciera que necesitas a alguien que te escuche, y perdón, pero no soy bueno para escuchar tanto tiempo a una persona. Así puedo notarlo, además de que no tienes ni una pizca de delicadeza. Dijo Clyde mientras Liam tenía la mitad de su cuerpo embarrado, con un cinturón de varias herramientas colgando y un trozo de madera en sus manos mientras el moreno se hallaba lejos de donde empezaba el pequeño charco de barro en el que se había hundido esa sección de la cerca. Soy un ser de la tierra, o el barro, mi compañera espiritual es Virginia, llámalo como quieras. Entonces, ¿cómo le va a Lincoln? Vaya manera de cambiar el tema, socio, pero bien, él está feliz, creo. Hoy tenía su primera práctica de fútbol americano desde que le sacaron esa cosa del brazo. Hoy. Así que ya pasó el tiempo, ¿y qué hará después de la práctica? Clyde sonaba algo entusiasmado. Creo que iba a salir con Rusty. Decaído, oh, está bien. Liam desvió su mirada al moreno, quien aprovechó de sentarse en un tocón próximo a él. Realmente le estaba costando sacar el área dañada de la cerca, por lo que una mano no le iba a venir nada de mal, pero Clyde simplemente parecía decaído y suspiraba seguido. ¿Tú crees que merezco una segunda oportunidad para reavivar mi amistad con él? Supongo que te cuesta ver cuando alguien necesita apoyo. Dijo mientras comenzó a patear lo que quedaba enterrado de la cerca rota en un intento de soltarlo por la fuerza. Oye, siempre intente estar ahí, tampoco es que sea un insensible a las necesidades de otros. Liam se hallaba agachado, tirando con toda la fuerza que tenía. Bueno, si eso crees, deberías hablarle, ya es cosa de él lo que ocurra. Finalmente el trozo de madera salió, haciendo que Liam se dejara caer sobre el pequeño charco de lodo. Pero te digo, en sí ustedes dos se parecen. ¿Curioso nos parecemos? Pues, ambos son raros, ambos se cuestionan cosas similares, usan demasiado el cráneo en vez de dejarse llevar. ¿Qué te puedo decir? Se quejan demasiado. Oye. ¿Qué? Es la verdad, de las veces que he compartido con él estos días lo veo animado, pero pues como que algo no se termina de sentir bien, como si fuese un cachorrito esperando una croqueta mientras que tú estás aquí hablándome como si fuera uno de esos galardonados doctores del coco. Soy más de que cuando tengo un problema uso a una oveja de almohada y me tiro a mirar las nubes, ayuda bastante, ¿sabes? Eso podría ser una buena terapia. ¿Me prestas una oveja? Los Robinson tienen ovejas, pídeles una. Con su mano libre señaló hacia el prado. Clyde no podía ver ninguna construcción en lo que alcanzaba su visión. Están para allá. Yo solo veo campo. Confía y llegarás. Entonces, ¿solo debo deambular hasta llegar donde ellos? Septiembre. ¿Esto funcionará? Septiembre. Bueno, podría intentarlo. ¿Cuánto tiempo me tomará a pie? Ni idea. ¿Y en bicicleta? No te puedo prestar mi bicicleta. ¿Y en bus? Es mi vecino, ¿por qué tomarías un bus? ¿Y sí? Ya ve. Ya, no te enojes. En voz baja. Qué maleducado, tratar así a un invitado. Clyde comenzó a deambular sin rumbo aparente, seguía la dirección a la que Liam había apuntado arbitrariamente y eso lentamente comenzó a alejarle de la casa de este. Pensó en ingresar y preguntarle a algún adulto si podía guiarle, pero con tal maleducada manera de señalar sintió que no era la mejor opción. Además, solo había venido 2 veces a ese lugar en su vida y no terminaba de conocerlo. Era como si la hermanita de Lincoln, Lana, se hubiese multiplicado en una familia completa y no tenía recambios de ropa guardados allí por si terminaba totalmente sucio. Pensar en ello le hizo suspirar nuevamente. En parte sentía que su padre tenía razón, por más que sus otros amigos tuviesen características buenas y siguiesen a su lado, Lincoln era un chico que calzaba excepcionalmente con sus gustos y carácter. Ni Liam ni Zach podían equipararse, pero eso solo causó una sonrisa lastimera en su rostro antes de rendirse con buscar con la vista otra casa o alguna oveja y simplemente se dejó caer en el pasto. Por más que había hablado con Liam, seguía sin sentirse a gusto con su situación. Contar sus problemas era parte de lo que la doctora López sugería, pero no funcionaba, o al menos, no con alguien como Liam, una persona que no se hacía problemas y fácilmente podía decirte a la cara lo que pensaba, pensamiento que le hizo suspirar una vez más. Creo que debería llamar a papá y decirle dónde estoy para que venga de buscarme.
Al menos pensar en sus amigos no servía. Zach era agradable, pero muy rencoroso. Liam era Liam, un Liam más en el mundo. Quizás si se llevaría mejor con Lincoln, quién sabe, dejarse llevar por la situación. Creo que mis amistades actuales no sirven mucho, debería intentar conocer más gente, la doctora López lo dijo después de todo. Conocer gente, lo había pensado después de aquella sesión hace una semana, no es como si solo hablase estrictamente con sus amigos más cercanos, pero todos los demás eran personas que no pasaban de 1 o 2 diálogos de cortesía en la escuela. No recordaba la última vez que había entablado una charla sincera y profunda con alguien fuera del grupo. Podía considerar a Estella como un candidato ya que técnicamente ella se fue del grupo. Una cínica sonrisa se esbozó en su rostro, incluso él sabía que eso no funcionaría. Ella ya había encontrado cabida en un grupo con otras chicas de la secundaria. Si lo pensaba bien, casi todos ya tenían grupos formados desde la primaria y los pocos que se habían integrado de otras ciudades o primarias de la zona hace meses que habían encontrado cabida en algún grupo. Si lo pensaba bien, solo le quedaría buscar unirse mediante algún taller, algún grupo o buscar entre los perdedores, pensamiento que solo le hizo reír de lo ridículo que sonaba todo su pensamiento. Mendigar amistad, ¿cómo llegué a esto? Solo se quedó allí unos pocos minutos antes de llamar a su padre y pedirle que fuese a buscarle, explicarle qué hacía en la periferia de la ciudad cuando dijo que iba al arca de Conzach fue una molestia, pero al menos no tuvo que caminar demasiado, ni siquiera se dio cuenta que no se despidió de Liam, pues su cabeza había comenzado ya a pensar en otras cosas, y ni Liam, Zach o Lincoln formaban parte de ellas. Al día siguiente, secundaria de Royal Woods. Bajarse de la van fue una tortura para Lincoln, de hecho, todo lo que hacía era una tortura, no estaba acostumbrado a tanta actividad física y las ganas de dejarse caer al piso eran grandes, pero la mirada fija de su madre por su espalda era lo suficientemente agresiva para saber que eso no era una opción. Encaminándose hacia su casillero y posteriormente a su salón, notando que ya habían llegado la gran mayoría de sus compañeros, pero, para su suerte, el asiento detrás suyo aún estaba vacío. Al menos tendré un rato de paz. No tardó en ponerse a conversar con su compañero de conjunto, un chico robusto, cuando finalmente entró Bolofner y dejó caer sus cosas sobre la mesa. Bien niños, vamos a comenzar la clase, ¿quiénes faltan? No estaban de acuerdo con la forma en que el profesor pasaba asistencia, pero después de tanto tiempo con él ya estaban acostumbrados. Falta Robert por aquí, dijo Jordan desde el fondo del salón. Ajam. Bolofner lo anotó en su libro. ¿Alguien más? Julie por aquí, dijo un chico castaño desde el centro del salón. Ok, otro. Chandler, dijo de forma seca Lincoln. Perfecto, ¿solo ellos? Hubo silencio en el aula, algo a lo que el maestro asintió. Bien, entonces comencemos con la clase de hoy. Por otro lado, en la entrada de la secundaria Lynn estaba terminando su patrulla para ir a su aula, una pequeña garantía de algunos minutos gracias a su título de vigilante cuando notó que Clyde se apresuraba a entrar al establecimiento, instante en el que reventó su globo de chicle y negó con la cabeza. Miren a quién tenemos aquí a esta hora. Lynn, por favor, solo es un momento de atraso. Si ni a Lynn le perdone en los primeros días, ¿por qué lo haría con un idiota como tú? Lynn, no, te lo pido, te lo suplico, mi récord, la ley es la ley. 4 ojos, ve a dirección con los otros alborotadores atrasados. El moreno quiso replicar, pero la mirada fría de Lynn le hizo temer más por su vida que por su récord perfecto, haciendo caso en dirigirse al lugar. Incluso una vez salió de la vista de Lynn, temeroso de que en el momento que intentase desviarse hacia su salón, le fuesen a romper la cara. Una vez llegó al lugar pudo encontrar a otras 2 personas, una chica de octavo de polera blanca y mirada agresiva y, a su lado, un muy asustado Chandler quien, en el momento que se fijó que Clyde le observaba, su rostro comenzó a deformarse en una mezcla de miedo e impotencia. Nerd, ¿acaso te permití hablar, peste? El tono de la chica fue totalmente agresivo y levantó su brazo en señal de abofetear al pelirrojo quien se colocó en posición de defenderse, o mejor dicho, de contraer su cuerpo y ocultar su cabeza entre sus piernas, algo que hizo reír a regañadientes a la chica. Eso creí. Taylor, entra de una vez. La voz de la secretaria de la directora sonaba molesta, podía notarse que no era la primera vez que se veían por la expresión despreocupada de la chica. Bueno, me llaman, no te muevas de este lugar renacuajo, después que salga terminaremos nuestra charla. Ese sí. Feliz, así me gusta.
Y una vez que la chica ingresó al lugar, Chandler lentamente comenzó a recomponer su postura, mirando algo nervioso a Clyde mientras intentaba poner una expresión de confianza que, para su desgracia, no lograba formular. Mientras, Clyde solo podía observar con lástima al que alguna vez había conocido como su bully personal. Capítulo 13. Mientras podían escuchar de fondo como Taylor discutía con la secretaria de la directora, tanto Clyde como Chandler se encontraban en silencio. Había una extraña incomodidad entre ambos, aunque tampoco es que hubiese la suficiente confianza para llamarse conocidos o amigos. Chandler había sido el chico popular y bully de varios niños durante la primaria, Clyde era el nerd que solo se reunía con los otros nerds, su contacto era la de abusador y abusado la mayor parte del tiempo, y aún así, Clyde sentía que lo que estaba viviendo el pelirrojo era injusto. Generalmente las bromas, si bien algunas eran pesadas, la mayor parte del tiempo se limitaban a eso, bromas o apodos. Era molesto, pero podían vivir con eso. Los golpes no formaban parte del repertorio de abuso del chico, lo que lo hacía soportable en lo que cabe. No iba a negar que más de una vez deseó que el karma hiciese su trabajo y Chandler lo pasase mal, pero de ahí al claro acoso físico que estaba recibiendo era muy diferente a lo que había soñado en su momento. ¿Qué te pasó, nerd? ¿Te quedaste dormido? Creía que eras uno de esos mataditos a los que le da un infarto cosas como llegar tarde. Era su tono usual, uno jocoso con algo de soberbia, casi como si el tiempo que estuvieron en silencio hubiese sido el suficiente para que el pelirrojo se recuperase y actuase como siempre lo hacía. ¿Problemas personales? ¿Y a ti qué te pasó? Problemas personales. Clyde miró el rostro desinteresado de Chandler, incluso se daba el lujo de jugar con sus manos y no devolverle la mirada. Supongo que no dirás nada. ¿Y por qué debería contarle mi vida a un nerd como tú? Porque pareciese como si no tuvieses nadie con quien hablar y te haría bien soltarlo. Puf, tonterías, Chandler Khan no necesita esas boberías. Ah, parece que va a salir la chica. De forma casi instantánea Chandler adoptó una postura recta al mismo tiempo que cubría su cara con sus brazos. Clyde solo podía mirarlo con mayor lástima luego de esa reacción. Era broma, lo siento. No juegues con eso. Y nuevamente, silencio por unos momentos. Otros chicos de distinto grado empezaron a llegar al lugar, posiblemente víctimas de Lynn, y Chandler decidió mantenerse en silencio, alejado todo lo posible de Clyde. El moreno pensó en insistir un poco, pero no sabía cómo introducir una nueva conversación. Realmente no conocía lo suficiente al pelirrojo para poder comentarle algo y su expresión no había hecho más que regresar a su forma engreída. Si lo pensaba bien, no iba a ganar nada intentándolo, por lo que decidió centrarse en su propio problema. Pasaron unos minutos más hasta que Taylor finalmente salió de la oficina con una expresión desinteresada, alejándose ignorando por completo a Chandler como si no le importase o le hubiese dado antes la orden de esperarla, algo que Clyde pudo notar como hizo suspirar relajado al pelirrojo antes de ser llamado por la secretaría al interior. Tenía sus dudas, pero por el momento, solo le quedaba esperar su primer regaño en la escuela. Las horas pasaron rápidamente y Clyde se encontraba saliendo de la escuela. Zach había intentado seguirle para conversar, pero se excusó con una cita con la doctora López. Le agradaba Zach, pero si no era capaz de soportarse a sí mismo, menos podría soportar a un chico que de la nada cambiaba el tema de conversación y seguía teniendo un resentimiento tan activo por quienes hace unos pocos meses eran sus mejores amigos. No había doctora López esa tarde, no tenía un panorama hasta dentro de 3 horas cuando iría a su curso de repostería avanzada. Eran 3 tediosas horas antes de tener algo que hacer para luego ir a casa y decirle a sus padres que realmente había llegado tarde ese día, algo que le molestaba ya que había enfrentado a su padre la noche anterior pidiendo algo despacio y por ende no fue despertado a la hora esa mañana. Esa notificación era darle la razón y la sola idea de hacerlo le hacía hervir la sangre, por lo que tenía 3 horas y una clase de repostería para lograr calmarse todo lo posible. El problema era que tener tanta libertad no ayudaba a elegir una cosa que era extraño. Antes siempre tenía algo que hacer o algo surgía. Aquellos vacíos tan grandes de tiempo eran extraños, pero ahora parecía que todos sus días poseían esos huecos. Más bien, llevaba un tiempo en esa situación y creía saber el porqué. Su antiguo amigo, Lincoln. La vida del chico era una aventura tras otra y siempre lo involucraba en ellas. Si lo pensaba bien, eso siempre le mantuvo distraído de otras cosas, pero ahora la única persona que podría aportarle esa sensación de aventura era el pequeño pelirrojo de lentes, quien tenía una lista de actividades realmente escasa y, si era honesto consigo mismo, habían varias que le aburrían. Jugar videojuegos y evaluar objetos antiguos estaba bien, pero no era suficiente para rellenar una vida monótona con padres helicópteros encima. Suspiró debido a ese pensamiento
pensamiento y levanto su mirada, notando a varios metros delante de él a Lincoln, Rusty y Lynn. Lynn, no lo hagas. ¿Te crees la gran cosa solo por moverte más este tiempo? Eso es un reto apestoso. Link, es imposible que nos gane en una carrera con nosotros en nuestras bicicletas. Ay Rusty, mi joven e inocente Rusty, Lynn funciona a otro nivel. ¿Entonces te acobardas y aceptas la derrota? Yo no dije eso. Cobarde. Vamos Link. Es nuestra oportunidad de ponerla en su lugar. No puede, sus piernas siguen siendo fideos con dedos. Ah. Vas a ver. Emocionada finalmente música para mis oídos. Gana el primer en llegar donde Fripp. Y Lynn procedió a salir corriendo a toda velocidad, dejando por un momento al duro pensando antes de darse cuenta lo que había hecho. Oye, eso es trampa. Vamos Rusty. Clyde vio toda la escena en silencio tanto como vio desaparecer al trío en la distancia. Se veía divertido, aunque agotador. Un amargo sabor de boca se apoderó del muchacho, pensando en caminar hacia Fripp, quizás no llegaría antes que ellos, pero una vez ellos volviesen a sus hogares tal vez, solo tal vez, Clyde negó con la cabeza y terminó caminando en la dirección contraria, sabía que pasase lo que pasase en ese lugar, ya no había un espacio para él y escucharlo directamente de sus bocas solo le dolería más, dirigiéndose hacia fuese donde fuese que le llevase la vida en una tarde desagradablemente tranquila. Minutos después, local de Gus Liam se hallaba sentado mientras jugaba con sus piernas y miraba la decoración del lugar, realmente quería comer la pizza que había encargado momentos antes ya que no había podido comer su almuerzo al estar atrasado en una tarea. Zach en cambio estaba centrado en su teléfono, viendo unos foros sobre criaturas crípticas, levantando la mirada cada poco para notar la expresión inocente de Liam sin saber qué contestar ante ella. Reconocía que había tomado una postura algo radical en todo el asunto y con el pasar del tiempo, y ser ignorado por Clyde, había comenzado a replantearse aquella polarización, pues incluso Rusty le había saludado un par de veces cuando se habían encontrado en los pasillos de la secundaria y no parecía realmente molesto, y ahora recibir una invitación por parte de Liam a salir a divertirse lo había tomado por sorpresa, no habían conversado en un tiempo y lo consideraba alguien de Abraham Lincoln, y si era el caso, deberían ser enemigos, pero incluso Lincoln había intentado saludarle en el pasado solo para recibir su indiferencia o insultos por lo bajo. El peliblanco terminó por ignorarle en los pasillos y pensaba que estaba bien, pero entre más pasaba el tiempo, más había comenzado a cuestionar su pensamiento y la radicalidad de este. Soy feliz con mesada, una pizza es necesaria, estoy feliz como una lombriz, porque soy un Liam hambriento aquí. Una pequeña risa se escapó de Zach luego de esa improvisada canción, si algo no era Zach definitivamente era ser un buen compositor, aunque no negaba que por la forma en que lo cantaba se le estaba haciendo bastante pegajosa. ¿Sabes? Llevo un par de días queriendo conversar contigo, te juro que Betsy me ha traído suficientes zorros del bosque para recordarme tu peinado. ¿Por qué unos zorros te recuerdan a mí? ¿Has visto las colas de esas cosas? Son un desastre, como tu peinado. Molesto, oye. No lo digo yo, lo dice la madre tierra. Al menos me hubieras dicho si alguno es mutante o algo, bien podrían estar adiestrándolos para investigar tu casa. Diría más bien que Betsy comienza a creerse perro de caza. Zach no pensó demasiado en la situación desde ese punto, simplemente se dejó llevar por la conversación con Liam, quien no parecía darle peso a lo ocurrido anteriormente. Entre más conversaban las cosas parecían más banales y seguir un tiempo allí entre comer la pizza o jugar videojuegos, ambos chicos pasaron una tarde agradable, siendo casi hora y media hasta que finalmente estaban en la salida con un Liam preparándose para volver a su hogar. Me hubiera gustado ganar suficientes puntos para el llavero, mi hermanita estaría muy feliz con un regalo así. Te juro que en ocasiones olvido que tienes una hermanita. Es curioso, Rusty siempre lo olvida, pero Lincoln siempre la recuerda, dice que le recuerda a su hermana Lenny por alguna razón, ya sabes, la que está algo cucú. Sí, entiendo, Lincoln y sus hermanas. ¿Por qué la cara de gato mojado? La estábamos pasando bien. Oye, agradezco que me invitaras y todo, pero hablar de ese tipo y Rusty sigue siendo incómodo para mí. ¿No has probado en dejarlo ir? Rusty y Lincoln lo hicieron y yo los veo felices. ¿No te incluyes? Lo hago, tuve una charla así con mi amigo de muchas hermanas hace tiempo, complicarnos la vida con estas cosas solo lograrían que nos amargáramos y no vale la pena, quizás ellos tienen problemas para acercarse a ti y a Clyde, pero los sigo viendo a todos como mis amigos, no negaré que a unos más que otros, pero siento que está bien. Te envidio. ¿Tú crees?
Si hubieras visto el desastre que hizo Virginia hace unos días, créeme que no envidiarías lo que tuve que limpiar. No me refiero a eso, la calma con la que tomaste todo, eso envidio. Pues, si quieres te puedo escuchar, aunque advierto que no soy un buen oyente. Lo sé, eres más de usar tus refranes o hablar de tus animales, es divertido escucharte comparar. Gracias por entenderlo, el otro día Clyde parecía incómodo por esa razón. ¿También hablaste con Clyde? Septiembre, aunque luego fue a buscar una oveja y no lo volví a ver. El pequeño se debatió un momento aquello, pero rápidamente su cerebro decidió que era información de la que podía prescindir. ¿No crees que Clyde está actuando raro? Siempre ha sido algo, ¿cómo decirlo? ¿Refinado? No sabría decirlo, pero seguro que tiene dañada la cesta de arriba para ser tan melodramático. Lo decía porque se supone que nos íbamos a juntar en el arcade el otro día, hoy me estuvo evitando, no sé qué es lo que está pasando para que actúe así conmigo. Debe tener sus propios problemas, a todos nos pasa, seguro que se le pasa si lo dejas pensar. No suena como algo muy eficiente. Tú querías una respuesta, yo te di una, tómalo o déjalo, amigo. Incluso haces parecer tus respuestas como algo simple. El pequeño comenzó a reírse de buena gana, para alguien tan paranoico como él, no se había dado cuenta de lo agradable que era la simpleza con que trataba la vida Liam, una risa que fue correspondida por el granjero quien no entendía qué era lo gracioso, pero le era gracioso ver reír a Thatch. A la distancia, más concretamente cruzando la calle, Clyde veía la escena, en su caminata por el centro de la ciudad había recorrido varios de los lugares que usualmente frecuentaba en búsqueda de algo que hacer cuando vio salir a sus dos amigos de Gus, pensó en unirse, pero a la distancia ver a los dos reírse le hizo detenerse, recordando las expresiones alegres de Lincoln y Rusty hace unas horas frente a la secundaria y luego recordó la expresión de Liam durante todo su viaje a su hogar, era la de una persona que no estaba interesada, como si ni siquiera estuviese escuchando lo que hablaba, una muy distante de cómo se encontraba en ese momento junto a Thatch, no podía escucharlos, pero sentía que haría mal tercio si intentaba ir, por lo que se quedó quieto, observando hasta que retomaron su rumbo ignorantes de su presencia. Bueno, yo fui el que rechazó la invitación de Thatch. Fueron palabras dichas casi como si las hubiese masticado y tal como había sucedido a la salida de la escuela, terminó avanzando en la dirección contraria en la que se fueron los chicos y nuevamente, esperar que el tiempo pasara para finalmente tener algo que hacer con su vida. Minutos después, Parque de Royal Woods, te dije que quería una soda helada, no esta porquería. Un adolescente de lentes y camisa blanca terminó por lanzarle la lata a Chandler golpeándole en la cabeza, algo a lo que el chico no contuvo el dolor y se llevó su mano derecha a la zona impactada mientras se le escapaba un pequeño grito de dolor. Al menos los pulmones le funcionan mejor que la cabeza, eso es seguro. A su lado, el chico de apariencia deportiva se rió de ver al pelirrojo en ese estado. Saben, al principio era genial y todo, pero ¿no se les hace algo tedioso? Digo, creo que ya pasé la línea de es divertido a es molesto que siga arrastrándose hacia nosotros. Dijo la chica de polera blanca con indiferencia. ¿Tú crees? Creo que sigue siendo gracioso. Si Taylor ya se aburrió, creo que nosotros también. TSK, bueno, ¿y quién será el próximo idiota? Falta poco para que termine el año, los nerds deben estar recluidos en la biblioteca o algún lugar así, no será difícil encontrar a otro idiota solitario. Cierto, las finales, qué pereza. ¿Quieres repetir de nuevo o qué? Solo quiero los 18 e irme al ejército o algo así, quién sabe. Como si Chandler no estuviese allí, los mayores comenzaron a retirarse, el pelirrojo quería voltearse y decirles algo pero su cuerpo no respondía a la rabia que la situación le había dado, más bien sentía que su respiración comenzaba a agitarse y que sus ojos comenzaron a humedecerse, sintiéndose bastante impotente. Cuando llegó a la secundaria tenía el recuerdo y el porte de alguien que estaba encima de la cadena por su éxito en la primaria, sus amigos volverían a rodearlo e impondría su imagen en la gente, su padre siempre le había dicho que debía de ser un orgulloso McCann, que tenía el poder para estar en la cima pero aún así dependía de él conservar ese privilegio, lastimosamente durante los primeros días terminó topándose con quienes eran el reconocido grupo de los problemáticos, con riesgo de repetir año hasta ser expulsados, eran gente que la mayoría de las personas con las que pudo conversar en su inicio en esa escuela le dijeron que evitase, pero sintiendo que al ser mayores serían una buena influencia para su estatus, no se alejó. Él tomaría la influencia de ellos como su sucesor espiritual y reinaría la secundaria tal como lo hizo durante la primaria, pero las cosas comenzaron a ir muy mal muy pronto.
No era solo el hecho de que sus primeros acercamientos estuviese a nada de recibir una paliza, se mostró tan rudo como pudo para ganar su simpatía, eso dio una pequeña ventana a comenzar a pedirle favores, estos fueron escalando, dado que estaba con los bullies sus amigos de la primaria comenzaron a evitarlo para no acercarse a esa gente que ya comenzaba a molestar a Chandler al aprovecharse de su intento de formar parte del grupo, comenzó a engañarse a sí mismo diciendo que si seguía un poco más lo aceptarían, solo tenía que soportar un poco más, el acoso, los pedidos irracionales, los golpes, todo mejoraría cuando lo aceptasen. Lo último que había esperado es que un día tan de la nada, en una conversación cualquiera, simplemente lo desecharan como un juguete viejo a la basura, y por más que quería quejarse mientras aún se encontraban cerca, su cuerpo y su mente ya se habían adaptado a una sola clase de respuesta a las acciones de ese trío: el miedo. Terminó levantando la mano con la que había cubierto la zona donde la lata lo golpeó, notando que había un pequeño rastro de sangre en ella. No importa, se darán cuenta que me necesitan. Una vez calmados sus propios sentimientos procedió a limpiar la zona que había sido manchada ligeramente con su propia sangre, aún sentía la punzante sensación en la cara y posiblemente esta zona estaría inflamada en unos pocos minutos, por lo que limpió su cara una última vez con la manga de su polera y se dirigió hasta su hogar. Mientras caminaba por las calles intentó dejar de lado el recuerdo de las palabras del trío, después de casi un año con ellos creía que los empezaba a entender, las bromas entre ellos eran crueles, quizás no tanto como las que hacían en su contra, pero no dejaban de ser subidas de tono para lo que acostumbraba a hacer, poco a poco mientras avanzaba lograba convencerse un poco más de que todo estaba bien, esas eran las pruebas que le estaban dejando para que demostrase de lo que estaba hecho y tal como le inculcó su padre, no podía dejarse derrotar, no así. No ahora, no después de tanto, era un can, esas eran pruebas del destino para fortalecerlo y de las que se reiría cuando volviese a estar en la cima. No le quedaba de otra después de todo. Para cuando llegó al sector alto de Royal Watch ya había logrado calmar su interior y, aunque el costado de su cabeza estaba enrojecido por el golpe, ingresó a su hogar con su sonrisa de siempre. Era una casa grande, tenían un grupo de limpieza que venía cada 2 días a hacer aseo en ocasiones especiales, su padre cenaba la mayor parte del tiempo fuera y cuando no lo hacía encargaba algo, él tenía una mesada generosa con la que costearse sus necesidades, su padre le había enseñado a ser fuerte e independiente pero le cumplía sus caprichos, no podía quejarse de él en esa situación, le daba todo lo que quería y tenía plena libertad, pero desde que se había envuelto en esa situación, sentía esa casa especialmente vacía. Por la hora no estarían los encargados de asear, no era una ocasión especial por lo que no habría algún servicio de cocina y era demasiado temprano para que su padre saliese del trabajo. No recuerdo si había hielo en la nevera, la última vez papá lo agotó todo en esa fiesta con sus compañeros. Terminó revisando la nevera y no encontró hielo como tal, habían platos congelados para calentar en caso de querer una comida rápida y en la parte superior algo de fruta y refrigerios, nada que fuese necesario ser preparado, por lo que tomó una de las comidas congeladas y la colocó sobre su rostro después de poner algo de agua para hacer hielo, en parte se sentía un idiota por no tener algo tan útil preparado y no era lo suficientemente vago para encargarle a su padre que lo repusiera, de hecho, podía imaginarlo mirándole confundido por pedirle que comprase algo como eso, no necesitaba eso, podía con lo que tenía después de todo. Su objetivo era tirarse en su cama a descansar, no tenía muchos ánimos de hacer algo esa tarde y quería, por si su padre llegaba en la noche, que el golpe no fuese visible, o al menos que fuese lo suficientemente bajo el enrojecimiento para ocultarlo si le hablase, algo que se vio interrumpido ya que al salir de la cocina notó que la puerta de la entrada era abierta, siendo no otra persona que su padre mientras hablaba por teléfono. Bien, pero necesito que trates con el departamento de salubridad mañana mismo, no quiero que siga postergando el cheque, ajam, sí, como sea. La mirada del padre se fijó en el chico quien se quedó quieto, siendo observado cómo llevaba aquella comida congelada en el rostro. Claro, hazlo así, no me importa si despiden a Steve. Sin voltearse una segunda vez el adulto se internó en la casa, más concretamente a la habitación que funcionaba de despacho personal para él, cuando estaba por ingresar en el pasillo que le separaría definitivamente de la vista de su hijo, sacó su teléfono de su oído por un momento. A mi despacho en 10 minutos.
No era tiempo suficiente para que la hinchazón desapareciese, tampoco el enrojecimiento, no podía entrar en ese lugar con la bandeja sobre la cara y mucho menos podría disimularlo. Chandler lo supo, estaba jodido, solo pensó en volver a la cocina y devolver aquel alimento a su posición para encaminarse hasta fuera del despacho de su padre, quedándose en silencio mientras escuchaba cómo este terminaba de hablar por teléfono, momento en el que lo llamó. Chandler, entra. Poniendo su expresión normal de sonrisa altanera, el chico entró, mirando a los ojos a su padre, quien lo observaba con una divertida sonrisa. ¿Cuántos fueron? 3, papá, hubieras visto cómo quedaron. Jaja. Como corresponde, un can siempre triunfa, independiente de la situación. Por supuesto, incluso me encargue de que no digan nada, no deberían darte problemas por eso. Es bueno que ates los cabos, si actúas a lo idiota los problemas te terminarán sepultando y cualquier campesino podría darte una lección. ¿Esos idiotas? No pueden con Chandler Khan. Me alegra escuchar eso. ¿Necesitas que llame a un doctor para que revise eso? Puedo con todo, solo fue un descuido, servirá de lección para mí mismo. Bien, bajó su mirada hacia su teléfono, notando un mensaje. Vine solo por unos documentos, no llegaré a dormir, pide algo o lo que sea y recuerda que aún no estás en edad de traer chicas en la noche. ¿Confundido por qué haría eso? Cierto, solo tienes 12, ¿o debería preocuparme que a esa edad no sepas? Seguiremos hablando otro día, vete a jugar a otra parte, estoy ocupado. Y mientras Chandler se retiraba, escuchó una última frase de su padre. Recuerda no ser una vergüenza para mí, Chandler, hoy fue un golpe, mañana deben ser 0 golpes. Sí, papá. El pelirrojo salió a paso normal de la habitación mientras escuchaba cómo su padre volvía a hablar por teléfono, siendo el momento en que cerró la puerta cuando suspiró suavemente, limpiando un poco de sudor que caía por su frente, presionando por error su herida, teniendo que morder su lengua para no soltar un grito de dolor, comenzando a correr para alejarse de la presencia de su padre hasta encerrarse en su cuarto, quedándose en silencio detrás de la puerta de entrada antes de sentarse en el suelo, apoyado a esta, quedándose en esa posición por al menos una hora. No podía contárselo a su padre, no podía ser una decepción, solo quedaba poco tiempo, lo aceptarían, se acabaría el acoso, volvería a ser una persona exitosa frente a los demás, quien tiene el poder, era todo lo que le quedaba. El sol comenzó a ocultarse y su estómago comenzó a sonar, con cautela salió de su habitación y notó que la casa estaba en su usual silencio y con las luces apagadas, revisando con cuidado que el despacho de su padre estaba cerrado con llave, su habitación estaba vacía y que su camioneta no estaba en el garaje. Una vez asegurado, sintió una nueva sensación melancólica, pero se abofeteó a sí mismo. No sirve llorar, eres un ganador Khan, eres superior, no debes llorar. Su estómago volvió a rugir, se esforzó para volver a controlarse y, recordando las palabras de su padre, tomó su teléfono. Al menos hoy me daré un gusto después de un día tan asqueroso. Sin contar la conversación con su padre. Esa había sido una tarde relativamente usual en la vida de Chandler Khan. Capítulo 14. Si Lincoln debía definir su vida en ese momento, eso sería con la palabra pereza. Los exámenes se acercaban, los partidos también, se había estado esforzando en no descuidar ninguno de los dos aspectos ya que conocía bien los requerimientos que sus padres le tenían a Lynn para participar en tantas disciplinas deportivas o a Lola con sus concursos, los pasatiempos y clubes requerían buenas notas, y en ese momento solo podía lamentarse sobre su escritorio mientras veía con cansancio la tarea de historia recién terminada. Creía que esa cosa no se iba a terminar. 2 golpes en la puerta llamaron su atención, levantando su cabeza lo suficiente para que su rostro quedase mirando hacia esta. Lincoln no está disponible, si quiere deje su mensaje. No seas idiota, Link, la voz de Lola resonó por el cuarto. Prometiste que jugaríamos hoy. Oye, tenía mucha tarea, eso es primero. Me llevas postergando desde hace una semana, ¿qué acaso necesito agendar contigo con un mes antelación para poder jugar? De hecho, no sería una mala idea. La pequeña se quedó en silencio por un momento. Lincoln solo podía intentar imaginar el rostro enojado de la pequeña por esa broma nivel Luan. Tonto. Pero lejos de la respuesta que el muchacho realmente esperaba, siendo esta una iracunda Lola intentando derribar su puerta para arrastrarlo hasta su cuarto, pudo escuchar los fuertes pasos de la diva alejándose de su habitación. Algo preocupado, Lincoln se levantó de su asiento, abriendo lo suficiente la puerta para ver a su hermanita dirigirse enojada por la escalera hacia el primer piso. ¿Qué le pasa?
Una extraña sensación había comenzado a surgirle cuando sus hermanas, sobre todo las menores, le hacían peticiones irracionales. Sentía que más que preocuparse, le fastidiaba, aún sentía remordimiento y ganas de ir tras ella, pero sabiendo que aún le quedaban la tarea de matemáticas y un proyecto de ciencia al cual aún no podía terminar, cortesía de la maravillosa idea de sortear parejas al azar y, obviamente, terminar con el idiota de su compañero del puesto trasero, aunque de la forma en que lo veía esto era otro síntoma de su estado mental, pues durante su molestia y recuperación sus hermanas si bien le apoyaron, pero a quienes sintió realmente cercanos era a sus amigos, y si tenía que pasar la tarde con alguien, no negaría que preferiría hacer el idiota con Rustiol y ama ser el esclavo de Lola. Lola. La situación con ella era especialmente molesta. Muy posiblemente buscaría que se pusiese su traje de mayordomo, que ya comenzaba a quedarle algo corto. No solo era molesto, sino que realmente sentía pesadez de que la niña no entendiese que él necesitaba hacer su tarea, practicar y salir con sus amigos. Al menos cuando estaba Clyde ella los molestaba a ambos, y en ocasiones el moreno se envalentonaba en soportar por su cuenta a sus hermanas, algo que los demás no lograban soportar. Lo peor era pensar que si no le hizo una escena ahí arriba y ella se dirigió hacia el primer piso, era muy probable que no lo hiciese solo por frustración, algo que sintió en forma de que, una vez más, sintió como alguien golpeaba la puerta, pero este era un golpeteo más fuerte y desde una posición mucho más alta. Lincoln, déjame entrar, jovencito. Susurrando, aquí vamos de nuevo. Con algo de fastidio Lincoln abrió la puerta dejando pasar a su madre. Esta le dio un rápido vistazo a su hijo y su escritorio, enfocándose principalmente en su rostro y en el cuaderno abierto. Lola me dijo que la estabas molestando. Ella no sabe soportar una broma y estoy terminando mi tarea. Rita suspiró y se dejó cargar sobre el marco de la puerta. Escucha, Lincoln, entiendo que tengas tus objetivos y todo, pero siento que te estás alejando de tus hermanas. ¿Entonces no puedo hacer mi tarea por cumplir sus berrinches? No dije berrinches, y no estoy hablando de ahora, pero ciertamente te he visto convivir poco con ellas últimamente. Lola la verdad no me dijo que la molestaste, solo que quiere jugar contigo y tú te negaste otra vez, y por tu expresión puedo notar que tenías intención de salir una vez terminaras tu tarea. ¿Cómo lo? Por favor, no eres mi primer hijo en entrar en la adolescencia, el primer varón sí, pero no el primero en general. Rita se inclinó para llegar al nivel de Lincoln. Hijo, sé que pasaste por muchas cosas, pero tanto como algunas cosas las cambiaste para bien, hay cosas buenas que no son necesario cambiarlas. El cariño a tu familia es algo que no debería cambiar. Lincoln desvió la mirada, abriendo los labios en un intento de pronunciar algo que murió en su boca. Mi niño, si tienes inquietudes puedes hablarlo conmigo, no estoy enojada ni te estoy castigando. Es que, no creo que lo entiendas. ¿Y por qué dices eso? Porque eres mi mamá, otra de las chicas. Yo comienzo a sentirme algo incómodo con tantas cosas femeninas. Lana no es para nada femenina. Ese no es el punto, no lo sé, entre más he pasado con los chicos últimamente, aquí comienza a sentirse incómodo y papá no ayuda mucho. ¿Quieres tener un espacio para chicos? Se podría decir. ¿Y por eso prefieres estar con tus amigos? Por eso me incomodan los juegos de Lola. Ciertamente esto es algo que deberías hablar con tu padre y no conmigo. Rita se levantó y acarició un poco el cabello de su hijo. Incómodo, mamá. Jeje, solo aprecio que me lo dijeras, no tengo problema con que quieras eso, pero aún así no me gusta que apartes a tus hermanas solo por encontrar sus gustos incómodos. ¿Puedes prometerme eso? Creo que puedo. ¿Eso es suficiente por el momento entonces? ¿Podrías preguntarle a Lola si quisiera acompañarte en algún juego que te guste a ti o invitarla a salir? Recuerda que eres el mayor y tú también puedes pedirle alguna actividad. ¿Serio, mamá? Hablamos de Lola. Uy, el nene le tiene tanto miedo a su pequeña hermanita que no se atreve a pedirle algo para divertirse juntos. Aquella expresión y la forma en que habló su madre había golpeado de forma precisa en su psique, realmente había logrado enfadarlo con esa declaración. Lola no me da miedo. ¿No lo parece? ¿No quieres que interceda por ti con ella mejor? Seguro puedo llegar a un trato. Yo puedo tratar con ella, no te preocupes, madre. Ese último madre fue con un tono cargado de voz. Rita podía sentir la molestia en su hijo, pero lo dejó pasar al notar que se levantó de su asiento y salió del cuarto en búsqueda de Lola, quedando con una sonrisa calmada una vez este le dio la espalda. Todos caen con lo mismo, ¿serán los genes de Lynn o los míos?
No se quedó a pensar demasiado, al menos había aplacado el problema de la relación entre sus hijos por el momento y se merecía una buena taza de té como celebración. Lincoln al final sí terminó jugando con su hermana, algo que terminó llamando la atención de Lana y lenta pero consistentemente, se convirtió en un día de diversión familiar, algo de lo que el peliblanco no se quejó. Hasta el día siguiente en la mañana. La tarea de matemáticas. Esa mañana fue un tormento para Lincoln ya que mientras se preparaba para ir a la secundaria intentaba resolver como podía dicha tarea que no había realizado como se había programado originalmente, dándole ciertas miradas de muerte a su madre cada cierto tiempo quien solo le devolvía una sonrisa nerviosa. Cuando llegó a la escuela el muchacho corrió hacia su casillero y posterior a la clase intentando aprovechar los minutos que le quedaban antes de que comenzasen las clases para tratar de terminar, de hecho agradecía al menos haber salido más temprano de lo usual y que su madre en una suerte de disculpa apresurara a sus hermanas para llegar antes, pero eso no quitaba el hecho de que ahora estaba atrasado y, si termino los primeros ejercicios antes de que inicien las clases, puedo terminar antes de que Bologner comience con la segunda fila siempre y cuando. Su pensamiento en voz alta se detuvo cuando vio que, pese a la hora, no era el primero en llegar al salón, esa distinción no pertenecía a otro que su agradable compañero del asiento trasero. De nuevo hablando solo. La esquizofrenia es poderosa en ti anciano. Fastidiado, genial. Chandler era un fastidio en varios niveles y lo que menos necesitaba en ese preciso instante era ser distraído mientras terminaba la tarea que no pudo terminar ayer, aunque la peor parte de todo era que estaba obligado a hablarle durante el día para comenzar el proyecto que les habían dejado para la clase de ciencia, solo que no era la hora ni el momento, su calificación de matemáticas peligraba después de todo, así que ignorando sus comentarios y su risa Lincoln se posicionó en su lugar y sacó su cuaderno, comenzando a resolver los problemas que habían dejado la semana anterior. El nerd no terminó la tarea. El mundo definitivamente se puso al revés. Voz seca y el bully se está escondiendo en esta pocilga en vez de estar fastidiando en los pasillos. Qué extraño está el mundo. No tengo por qué merodear por ahí si ya encontré al tonto principal. Ajá. Lincoln realmente buscaba concentrarse en su tarea por lo que intentó visualizar a Chandler como una de sus hermanitas cuando buscaba más atención de la que podía ofrecer, era una asociación extraña pero funcional en situaciones como esa usando una mínima parte de su cabeza para responder monosílabos que mantuviesen hablando al chico como si realmente estuviese prestando atención, si era descortés no le importaba, mientras el pelirrojo se mantuviese distraído de hacerle algo más molesto como patear su silla o intentar hacer alguna agresión física que no le llevase a alejarse de su tarea podía vivir con ello. Resolvió fácilmente los primeros ejercicios, agradeciendo que no estaban realmente complicados, pero cuando iba a comenzar con los últimos sintió la primera patada en su silla. Oye tonto, deja de responder sí como si no me ignoraras. Sabía que era muy bueno para que durara. Disculpa. Nada, solo quiero terminar mi tarea e ignorarte solo me dejará hacerlo antes. Ignorarme. ¿Que no sabes quién soy? ¿Un dolor en el trasero? Era curioso, cuando era menor había visto a Chandler como una figura de autoridad, rodeado de gente, imaginando su lujosa vida, sus increíbles fiestas de cumpleaños, hubiese hecho lo que fuera por ir, y lo hizo, aunque aprendió una buena lección en ese entonces y fue el punto en que el pelirrojo pareciese que lo tomó como una ofensa personal en contra suya, pero quizás era porque había ganado algo de confianza gracias a los entrenamientos y algunos partidos, o quizás por el hecho de que ahora tendía a verlo solo cuando se lo topaba, pero ese pelirrojo al que le temía ya no parecía existir, ahora solo lo veía como alguien molesto y ya. ¿Quién te crees, cabeza de hisopo? Alguien que si no dejas terminar su tarea en paz te va a dar un buen golpe. Ahora el anciano piensa que puede rebelarse, no me hables así bastardo, no sabes con quién te metes. Molesto, en serio, déjame terminar mi puta tarea Chandler. ¿Sabes qué? Chandler se levantó de su asiento y tomó el cuaderno de Lincoln, arrojándolo lejos. Ahí está tu tarea, nerd, ve por ella, vamos. Se acercó al cuaderno de Lincoln y comenzó a aplaudirle como si estuviese tratando con una mascota suya. Vamos, venga, no seas tímido. Lincoln siempre se creyó a sí mismo con alguien bastante tolerante en general, un hueso duro de roer antes de llevar al límite y sentía que por eso habían abusado de su confianza más de una vez, le había pasado con Bride, sentía que le había pasado con algunas de sus hermanas antes, pero Chandler, un sujeto al que no le debe ni respeto ni nada, pensar en tener que soportar eso fue algo que, simplemente, no podía lograr. ¿Por qué esa cara? ¿Que no quieres tu cuaderno?
Vamos Loud, sé un buen chico y. 2 pasos bastaron para cerrar la distancia antes de que Lincoln usase toda su fuerza en girar su torso y empuñar su mano, tal como le había enseñado Lin para defenderse en casos extremos. El único problema de ello es que su hermana se lo había enseñado cuando lo consideraba alguien totalmente débil, no a un chico que llevaba un tiempo entrenando un deporte que requiere algo de fuerza. Minutos después, inicio de clases. Bolofner entró en el salón de forma usual, pasar la lista y comenzar las clases con la única diferencia que iniciarían revisando la tarea que les había dejado la semana pasada. Al entrar vio que estaban casi todas las cabezas por lo que suponía ya habían llegado todos, aunque se detuvo frente al pizarrón, cerca de la esquina más cercana a la puerta, pues notó algunas manchas oscuras repartidas por el piso que llamaron su atención. ¿Alguien derramó alguna gaseosa o algo aquí? Nadie respondió, aunque pudo notar que el chico peliblanco se estremeció ligeramente. ¿Fuiste tú, Loud? No, señor. Entonces, ¿por qué actúas sospechoso? Por nada. Claro, en fin, me contactaron de enfermería que su compañero Mkan sufrió un accidente esta mañana, algo sobre que le fracturaron la nariz o algo así, por lo que en vez de iniciar con la revisión de la tarea de la dirección me obligaron a hablarles sobre los programas anti-bullying. Pero señor. Jordan se levantó. El único que actúa como bully aquí es Chandler. Varios comenzaron a hablar entre sí, murmurando cosas apoyando el comentario de la chica. Sí, como digan, igualmente tengo que hacer esto o los de dirección me van a molestar bastante, así que mientras antes terminemos con esto antes podré revisar sus tareas. A mí me encanta ser concientizado sobre el bullying, podría escuchar todo el día sobre eso. Dijo un pelinegro al fondo del salón. Sí, claro, buen intento, serás el primero al que revisaré. No. Mientras la mayoría del salón reía, Lincoln vio su mano, abriendo y cerrándola lentamente, recordando la sensación que había sentido minutos antes y recordando aquella grotesca escena mientras el pelirrojo no dejaba de sangrar y gritar de dolor. Si había sido un golpe afortunado o había aplicado bien la técnica era indiferente, pues sabía que esto no terminaría bien para él. Enfermería, en ese mismo momento Chandler apenas podía controlar sus deseos de seguir llorando, tanto el dolor como el ardor eran muy grandes y la señora que atendía seguía revisándolo, le habían dicho que lo llevarían al hospital hace algunos minutos, que llegaría una ambulancia por temas protocolares, pero nada de eso le importaba, pues solo quería que el dolor acabase. Señor Mkan, hemos ya conversado en reiteradas veces que no debe juntarse con esos chicos problemáticos de 8º grado, su historial de primaria no era malo pero desde que se les comenzó a ver juntos su historial no deja de ir a peor, y ahora esto. Hablaba la directora caminando de un lado a otro visiblemente molesta. Chandler no sabía cómo habían asociado el golpe al grupo de 8º cuando él no había dicho nada, pensaba en que podría decir el nombre de Lincoln y verlo sufrir las consecuencias, pero ¿qué ocurriría después? Lincoln era un nerd, un idiota, su reputación decaería hasta el suelo si supiesen que ese perdedor de un golpe lo mandó llorando a la enfermería y posiblemente al hospital, algo que él realmente no quería pese a que pudiesen aliviarle el intenso dolor que sentía ya que eso sí era algo de lo que su padre se enteraría y si se enteraba que un simple niño, peor que eso, un simple perdedor lo había hecho, eso le aterraba aún más. Quería pertenecer a ese grupo, pero si usarlos como chivo expiatorio le ayudaba a sobreponerse la situación prefería emplear esa posibilidad. Después de todo eran 3, si el comunicado a su padre le llegaba podría distorsionar lo suficiente la historia para que sonase a una pelea totalmente desigual y quizás su padre lo entendería, quizás le diría que tiene que mejorar pero no lo decepcionaría totalmente, ya después podría arreglárselas alejándose a ese grupo, podría volver a escalar a la cima sin usar su reputación como base, no le quedaba otra opción. Y con todo esto, esos niños, esos 3 me van a sacar canas. Directora, no creo que deba seguir atormentando al niño. Esto también es en parte disciplina para él, espero que te sea una buena demostración de lo que unas malas amistades pueden causarte en la vida, señor Mkan, además la ambulancia no tardará en llegar. ¿No puede ayudarme la enfermera aquí? Cariño. La enfermera intentó sonar lo más dulce posible. Lo siento, pero esto es una fractura, necesitan atenderte como corresponde y aquí no puedo. Pero el hospital. Te cubre el seguro escolar, a tus padres no le costará nada. La directora se llevó su mano y apretó el tabique sobre su nariz. Si es que no nos demanda por lo ocurrido. Directora Ramírez, la enfermera hablaba con la boca entreabierta y con un claro tono acusador. Eso no se menciona frente al estudiante. Ups.
Por favor, no le digas eso a tu padre, corazón. Para suerte o desgracia de Chandler, finalmente llegó un paramédico para escoltarlo al hospital y atender debidamente su herida. Ahora no era solo que le doliese su cabeza, sino que el solo pensar que su padre saliese de su ocupada vida para visitarlo en el hospital era suficiente para sentir náuseas y estar a nada de vomitar, algo que no pasó desapercibido para el personal que le atendió, y comenzaron a hacerle otros estudios. Entre más tiempo pasaba en ese lugar, Chandler se sentía cada vez más paranoico y temeroso, temiendo ver a una única persona, aquella que finalmente terminó apareciendo después de estar en el hospital por un par de horas. Chandler. Papá, ¿usted es el padre? Se acercó la doctora. Así es. Mientras ambos charlaban, Chandler observaba fijamente a su padre, su postura y sus reacciones, pero sobre todo su rostro, un rostro tan serio y frívolo que sentía un escalofrío cada vez que se centraba en su mirada. Ni siquiera pensó en decirle algo o intentar explicarse. Una vez que su padre terminó de hablar con la doctora, este se acercó a su hijo y solo dijo una palabra. Vámonos. El viaje fue en completo silencio. Chandler lo miraba de reojo cada pocos minutos mientras conducía camino a casa, pero su padre ni siquiera desvió la mirada por una fracción de segundo hacia este. Finalmente, cuando llegaron a casa, el niño intentó dirigirse en silencio y a paso rápido a su habitación, pero en el momento que ambos atravesaron la puerta, el padre volvió a hablar. ¿Quiénes fueron? Si no conociera a su padre, podría pensar que habían sido palabras dichas con una indiferencia total, un tono de voz gélido y carente de cualquier emoción, pero Chandler conocía ese estado en su padre, era su forma de lidiar con sus sentimientos más peligrosos y era el momento para el que había planificado antes, la historia que había construido en su mente para sofocar aunque fuese un poco el disgusto de su padre en su contra, pero aunque intentaba abrir su boca para hablar, las palabras simplemente no lograban salir y se quedaban en su garganta, como si tuviese una bola atorada en esta, impidiéndole que el aire pudiese evacuar, provocando que sus ojos comenzaran a llenarse de lágrimas, símbolos de debilidad que sabía perfectamente que su padre aborrecía totalmente. No me hagas repetirlo una tercera vez. ¿Quiénes fueron? TT. TR. TR. 3, fueron 3. Su grito fue acompañado de un golpe contra una de las paredes, golpe que hizo eco por toda la enorme y vacía casa. Ese sí. Y solo lograban romper un poco más el corazón del niño. ¿Quiénes fueron? T3, Ki, chicos de BO. O. Octavo, la directora Lelosco, conoce. Como si el exabrupto anterior no hubiese ocurrido, el hombre volvió a su estado de silencio y calma agresiva, dándose media vuelta y abriendo la puerta. Quédate aquí, Chandler, no saldrás en el resto del día. Papá, ni una palabra más, tendré que ir a resolver este problema por ti. La indiferencia inundó aquellas palabras, las cuales solo fueron seguidas por el golpe de la puerta al cerrarse. No pudo explicarse, no pudo hablar más, sus piernas cedieron y aunque luchaba por encerrar aquel caudal de emociones, Chandler simplemente era incapaz de dejar de llorar, sintiendo cómo esas últimas palabras se repetían en su cabeza tal como el golpe a la pared se expandió por toda la casa. No pudo explicarse, no pudo hablar más, no pudo proteger la única cosa que realmente le importaba mantener y para lo que había soportado tanto durante todo ese tiempo. Finalmente su castillo de arena se había derrumbado. Él había decepcionado a su padre. Chandler se tomó algunos días de licencia para recuperarse por órdenes del hospital, pero aún así el chico no quería volver. El día del incidente su padre no le volvió a hablar y lo poco que se habían comunicado durante ese tiempo se resumía que tendría que volver a la escuela en breve y de que ya se había encargado. Cuando lo mencionaba el niño no terminaba de imaginar a qué se refería, pero el primer día al volver se pudo enterar rápidamente, no porque alguien se lo dijese, más bien, había tenido su pequeño momento de fama en aquellos días de ausencia, enterándose finalmente de lo ocurrido. Con un largo prontuario a sus espaldas y la presión de su padre, los 3 bullies de octavo grado habían sido expulsados. Capítulo 15. Lincoln sabía que los rumores corrían rápido en la escuela, lo había visto en la primaria, había escuchado a sus hermanas mayores decirlo en preparatoria y lo había presenciado más de una vez en su tiempo en secundaria. Su relación con Chandler era más la de enemigos si pudiese describirlo de alguna forma, y no podía negar que había gozado en parte haberle dado ese golpe, pero no podía dejar de pensar en que en cualquier momento las repercusiones de su acción llegarían.
Chandler lo tenía en una posición excelente para hacerle la vida imposible. No era alguien con un historial especialmente bueno, ni él ni su familia. La noche ese día apenas pudo dormir pensando que ante la confusión del primer día no había ocurrido nada, pero al día siguiente cuando se enteró de la expulsión de 3 chicos de octavo por agredir a un alumno de sexto lo dejó visiblemente sorprendido. No le costó demasiado enterarse de quién era ese chico de sexto y quiénes habían sido los de octavo, incluso hubo testigos de lo ocurrido, posiblemente otras víctimas que encontraron una forma de justicia, no lo sabía, pero todo parecía apuntar a que su acto había sido atribuido a otras personas y él saldría impune. Lincoln, te ves pálido, bueno, más de lo normal, ¿estás bien? Liam veía preocupado a su amigo, sobre todo porque este apenas había tocado su almuerzo. Liam, Rusty envolvió con su brazo derecho a Lincoln, cargándose en los hombros de este. Se acerca la temporada final de exámenes, cualquiera estaría aterrado cuando se juega el pasar de año, es lo que nos une como estudiantes. Pero Lincoln tiene mucho mejores calificaciones que tú. Bueno, sí, pero es para preocuparse, ¿no? Son los exámenes finales. Creo que eres la única persona aterrada en esta mesa. ¿A poco a ti no te preocupa? Pues claro, he alimentado al hámster en mi cerebro todo el año, será como ordeñar a Betsy. ¿Estudiaste? ¿Sí? Traidor. La charla entre sus amigos le había calmado lo suficiente para no estar tan rígido ante las consecuencias de su acción. ¿En serio tenía tanta suerte de poder escaparse de las consecuencias de sus actos? Su único alivio es que solo salieron dañadas personas que no eran especialmente buenas. Aún así, en su experiencia, las cosas nunca salían tan bien para él. El almuerzo terminó rápidamente y camino a su salón podía escuchar cómo algunas personas seguían comentando aquel jugoso cotilleo que era la expulsión de los principales bullies del lugar. Cuando llegó al salón quedó mirando unos momentos el puesto vacío detrás de él. No era que extrañase al pelirrojo, pero no lograba terminar de entender por qué no lo había delatado. Quizás se estaba preparando para chantajearlo en el futuro. Para el momento en que logró centrar su cabeza pudo notar que las clases ya habían comenzado y su maestro parecía que borraría el pizarrón en cualquier momento. Las clases se le hicieron eternas, cada tantos minutos observaba la puerta creyendo que entraría la directora a buscarle para hacerle confesar o Chandler quien le señalaría con un dedo antes de que entrasen algunos policías a por él. Fuese como fuese, ni siquiera se molestó en reencontrarse con sus amigos antes de salir del edificio y corrió a casa, deteniéndose en un semáforo en rojo a un par de cuadras de la secundaria solo algo agitado. ¿Calentando para un entrenamiento extracurricular, Link? No se había fijado que su hermana estaba a su lado, casi gritando como si se le hubiese aparecido Lucky a su lado. ¿Qué? No creo. Y eso que este sábado tienes un juego, si te haría bien reforzar tu condición estos días, chico. No tengo cabeza para eso. ¿Y de dónde saliste? Te vi salir corriendo de la secundaria, pensé que podríamos tener una carrera amistosa hasta la casa. No, Lin, por favor. La expresión divertida de Lin comenzó a desaparecer entre más observaba a su hermano y su expresión genuinamente seria. ¿Todo bien, Link? No lo estoy. ¿No quieres contarle a tu hermana favorita? ¿Serio vas a comenzar con eso? Oye, sí lo soy. Sí, claro. Lin se cruzó de brazos y aunque el semáforo cambió a verde, esta se quedó quieta observando a su hermano, el cual tampoco se movió y evitaba mirarla. Intento ser amable, pero no ayudas, amiguito. No es que puedas ayudarme con esto. ¿Y desde cuándo me tienes tanta desconfianza? No seré Lori, pero algo sé escucharte. Oye, agradezco que quieras ayudarme, pero necesito pensarlo por mi cuenta, ni siquiera sé si estoy metido en un lío o no. ¿Ves? Podría ayudarte a ver si lo estás o no. ¿Podría quedar entre nosotros? ¿Cuándo le he dicho algo a las demás? Lincoln miró fijamente a su hermana, quien solo duró cerca de 5 segundos mirándole con confianza antes de desviar su mirada, comenzar a silbar y que algo de sudor se acumulara en su frente. Estoico, sí que puedo confiar en ti, hermana. Ya habla, anciano. El peliblanco comenzó a resignarse, tenía algo de miedo de contarle a su hermana que fue quien le había roto la nariz a Chandler y había causado las expulsiones, pero también estaba el hecho de que era su hermana y su mayor miedo sería que el chisme llegase a Lola y lo usase en el futuro para extorsionarle contra sus padres, y si eso ocurría, sentía que estaría en una posición muy mala incluso con su propia familia. Aprovechando los últimos momentos de la señal verde del semáforo, Lincoln comenzó a cruzar la calle siendo seguido por su hermana. Por favor, Link, comienzas a preocuparme en serio, ¿qué te ocurre?
El estudio, los exámenes están cerca y tengo miedo, no he estudiado lo mismo que en años anteriores e incluso mamá está cayendo en las tretas de Lola para obligarme a jugar con ella. Ah, te entiendo completamente, hablaré con esa mocosa engreída por ti, Link. Yo puedo resolver mis propios problemas. Me gusta que seas orgulloso. Lin le dio un golpe en el brazo, provocando que este comenzase a masajearse del dolor. Pero acepta la ayuda, somos un equipo, ¿recuerdas? Somos hermanos. Y eso es más que un equipo, entonces sus reglas aplican incluso más fuerte, así que déjate ayudar. ¿Tengo opción? Nope, ahora una carrera hasta la casa, el último en llegar recibe un castigo. Lin apenas alcanzó a terminar de hablar antes de comenzar a correr. Lincoln no tenía los ánimos para seguirle el juego, pero sintió que si comenzaba a mostrarse sospechoso las preguntas no pararían y no quería dar cabida a que su situación se extendiese. Sentía que lo mejor sería encarar a Chandler cuando volviese a clases y zanjarlo todo por su cuenta sin que sus hermanas se metiesen. Aquella molesta sensación sobre ellas volvió, y estaba seguro de que no meter a nadie más en sus asuntos privados sería lo mejor. Al día siguiente, entrada de la secundaria. La lesión de Chandler, si bien requería cuidado, su padre le dejó en claro que solo tendría pocos días antes de volver. Los exámenes estaban próximos y de por sí lo que le ocurrió había sido por su propia culpa y por ello no tenía excusas para quedarse en casa. Inicialmente había estado aterrado por la idea de volver, ya que sentía que la ira de esos chicos de octavo le caería sin piedad apenas pusiese un pie en el establecimiento, pero entre más se hacía la idea de que ellos habían sido expulsados, más lograba calmarse, o al menos lo suficiente para llegar al salón temprano en un intento de evitar las masas. Aún llevaba su nariz cubierta, sentía que sería el hazmerreír y una parte de él seguía asustado, una combinación perfecta para querer evitar a todo el mundo. Este lugar es muy silencioso a esta hora, es como mi casa, solo que más pobre. Su visión se centró en el asiento delante del suyo, el peliblanco que lo había llevado a esa situación. Estúpido anciano, ¿cómo se atrevió a insultarme a esa forma? La tentación comenzó a apoderarse de él y las ganas de manchar el asiento con barro con la esperanza de jugarle una broma a su dueño eran grandes, pero un ligero pensamiento pasó por su mente. ¿Y si con ese golpe tomó confianza y lo vuelve a hacer? Su cuerpo comenzó a temblar involuntariamente. Meses de actos similares por parte de ese trío de mayores se habían grabado en su cuerpo y aunque lo habían molestado y golpeado multitud de veces, nunca alguno de sus golpes había sido tan fuerte como el que Lincoln le había dado. ¿Y si eso se convertía en el nuevo estándar de abuso en su contra? Su mente desistió rápidamente de hacer alguna tontería y volvió a su puesto, dejando caer su cabeza sobre este de modo que no impactase su nariz. ¿Qué estoy haciendo? Aquella frase que salió de lo más profundo de su ser pudo ser escuchada por la persona que acababa de entrar al salón. Lincoln. Lincoln. ¿Cuál es tu juego, Chandler? Solo le hablaba a la nada. Trago con dificultad, apenas pensaba lo que decía, pero su cuerpo parecía temerle más con cada momento a la persona que tenía enfrente. ¿También lo haces? Quería ver qué tal. ¿Te crees muy gracioso? Ya dime de una vez qué tramas y salgamos de esto pronto. Y yo no entiendo qué te está pasando. ¿Por qué cambiaste la historia? Yo fui quien te rompió la nariz y 3 chicos de octavo son expulsados el mismo día. ¿Qué tramas? Ese solo vi la oportunidad. Esos tipos ya no me servían, eran molestias. Eso, y vi la oportunidad, se podría decir que debo agradecerte de hecho. No sé por qué no puedo creerte. Tú eres el inseguro, intento ser sincero. ¿Tú? ¿Sincero? ¿Cuándo? Justo ahora, idiota. Lincoln tuvo el impulso de acercarse, su paciencia había estado en niveles extremadamente bajos desde hace un tiempo y el pensar todos los escenarios de lo ocurrido solo había reducido su capacidad de soportar a las personas, peor cuando era una que no le agradaba, por lo que empuñó su mano mientras la levantaba ligeramente y dio un paso hacia la dirección de Chandler, deteniéndose antes de concretar nada, pero sí fue suficiente para que el pelirrojo se sintiese amenazado y cubriese su rostro instintivamente, temiendo una nueva represalia por parte del peliblanco. Lincoln observó la escena, observó la posición de Chandler, notando cómo este era incapaz de ocultar su miedo. ¿Serio, de verdad no piensas hacerme nada? Lo juro, solo no me pegues otra vez. ¿Pegarte? Miró su puño alzado, estaba enfadado. Sí, iba a pegarle. Ya no estaba seguro. Bueno, eso era todo.
Lincoln se sentó en silencio. A Chandler le costó un momento relajarse, pero no se atrevió durante esa mañana de volver a encarar al peliblanco. Tampoco ayudaba las miradas inquisidoras que le daban algunos de sus compañeros al ver su lastimada cara. Era algo molesto, y el hecho de que no frecuentase a Anne del salón solo le hacía sentir más apartado, quedándose en silencio hasta que las clases finalmente comenzaron. No logró concentrarse, aquella molesta sensación de ser observado no se iba y le impedía prestar atención. Apenas había tomado notas y no había terminado de entender lo que habían dicho los profesores. Una vez llegó la hora del almuerzo, Chandler, como le era usual, intentó almorzar en un lugar donde no pudiesen aparecer los de octavo, pero su expresión se iluminó cuando se dio cuenta de algo que estaba pasando por alto. Ahora no están para joderme. Con un ánimo repuesto se dirigió hacia la cafetería. Ya no era el más impresionante, pero tampoco tenía a los bullies pisándole los talones. Al menos podría tener un tiempo de calidad con sus antiguos amigos de la primaria. Pero cuando llegó a la cafetería varias miradas se posaron en él rápidamente. Su situación era el chisme de la semana y parecía que nadie se lo dejaría olvidar. Sus ojos buscaron caras conocidas, la gente que le había brindado una sonrisa en el pasado cuando era el rey, pero o bien parecía que ahora lo ignoraban o ya no se encontraban ahí. Los pocos minutos que se encontró en aquel lugar rodeado por tanta gente comenzaron a angustiarle. Cada murmullo de conversación estaba seguro que se trataba de él, todos hablaban de él, posiblemente todos se burlaban de él. Se mantuvo en ese lugar unos pocos minutos hasta que tuvo que abandonar el lugar y dirigirse al baño, fruto de un intenso dolor estomacal que comenzó a apoderarse de él, y solo allí, en la soledad del baño, pudo comenzar a calmarse. No te preocupes, Chandler, esto solo es un revés, solo tienes que recuperarte y luego, todo mejorará. Sí, eso. Intentó calmarse lo suficiente para volver a la cafetería, pero terminó deteniéndose de abrir la puerta del inodoro, dudando de enfrentarse nuevamente a la realidad, titubeando de ser capaz de soportar nuevamente la mirada de cientos de personas sin siquiera notar cómo su mano comenzaba a temblar. Intentó usar su otra mano para estabilizarla, pero fue inútil. Aquel temblor no quería ceder y él no podía controlarlo. No logró dar el paso hacia adelante. No logró abrir la puerta. No logró salir de allí. Y con el mismo miedo que otros días volvió a sacar su almuerzo y comer allí, en silencio. Al menos ese sería su momento de paz del día. Las clases volvieron a comenzar y el período ocurrió sin mayores complicaciones. El ambiente en general se dividía en las pocas actividades que quedaban del año académico y los exámenes entrantes. La gran mayoría lo sabía y en la escuela solo quedaban aquellos que querían aprovechar hasta el final de las actividades extracurriculares o aquellos que no querían llegar a casa ni tenían nada mejor que hacer, caso en el que se encontraba Clyde. Sus calificaciones en general eran elevadas y aunque reprobase todos los exámenes igualmente pasaría de grado con una calificación decente. No era la idea, pero su psicóloga le había recomendado calmarse un poco de su rutina desde que le había comentado lo monótona que la sentía, y pese a que lo había intentado sus esfuerzos generalmente terminaban siendo infructíferos, por lo que aprovechando tiempo que seguiría abierta a estudiar en alguna parte era una buena excusa para no llegar con sus padres tan pronto, por lo que comenzó a divagar por los pasillos entre los pocos estudiantes que aún seguían revisando sus casilleros o tenían alguna conversación de pasillo. De reojo había visto a Lincoln salir del edificio en compañía de Liam, en ocasiones lo había visto con Rusty, incluso en raras ocasiones lo había visto alejarse con Estella o Thatch. Si el grupo se había desintegrado, ¿cómo era que parecía aún conversar con todos menos con él? Esa era su mayor molestia y por la cual aún no se animaba a irse. Había visto a sus amigos juntos por Royal Oaks varias veces, incluso a Rusty y Thatch, que la última vez que estuvieron juntos parecía que podrían lanzarse a golpearse. Los había encontrado dialogando fuera de la escuela. No podía evitar sentirse distanciado de todos, como si Lincoln lo hubiese apartado no solo de su vida, sino que su lugar en el mundo en el momento que la amistad se acabó. Una vez había leído que una persona no muere realmente cuando su cuerpo deja de moverse, sino cuando es olvidado. En una cruel broma, sentía que estaba muriendo lentamente de ser el caso. No quiero ir a casa. Dejó caer su cabeza sobre un casillero cercano. El pequeño ruido del golpe metálico causó un pequeño eco en el pasillo casi deshabitado, pero no el suficiente para llamar la atención de los pocos que estaban allí, cada uno metido en su propia realidad muy lejos de la situación de Clyde. Al final ni para estudiar tenía ánimos, así que dando un fuerte suspiro decidió irse a casa. Si tenía otra incómoda charla con sus padres era lo de menos, quizás allí hubiese algo que le permitiese que la tarde pasase rápido. Era mejor que seguir allí sin hacer nada. Cambiar la rutina.
Pensaba en la sesión con la doctora López, ciertamente su rutina era enfermizamente monótona y no podía dejar de pensar en a qué loca aventura podría llevarle Lincoln esa tarde si aún se hablasen y en un arranque de locura, terminó tomando una calle diferente para llegar a su casa. En el fondo de su corazón, esperaba que seguir el consejo de la doctora y ese claro rompimiento de rutina le sacase del hoyo en el que consideraba que estaba. Es solo una tonta calle, recuerdo cuando Lincoln fue perseguido por el mapache como a 3 casas de aquí. Ante sus propias palabras suspiró, intentar engañarse tampoco estaba sirviendo y prácticamente en toda Royal Watch tenía aventuras que le recordaban al peliblanco, algo que ya no sabía si le enfurecía o le entristecía. Así caminó un rato hasta que comenzó a acercarse a una tienda, lugar en el que vio de reojo a 2 adolescentes detrás de un basurero, bastante enojados para el propio gusto de Clyde, moviéndose como si estuviesen pateando algo en el piso. No debería meterme, si me involucro podrían hacerme algo. El moreno observó la escena un rato más, debatiéndose si interrumpir o no, no tenía buen físico, no sabía pelear, gritar algo sería sentencia de muerte segura y además estaba seguro que pudo encontrar una tercera silueta en el tiempo que debatió su propia acción, pero cuando finalmente se había decidido por llamar a la policía pudo notar que los adolescentes se alejaron de ese lugar provocando que Clyde se ocultase rápidamente en la tienda en un intento desesperado de fingir que no había visto nada, y para su suerte funcionó. Esos tipos, estoy seguro de que los he visto antes, 2 chicos, una chica, expresiones molestas, ropa negra, altos, ¿de qué me suenan? Intento hacer memoria y compro una soda para no incomodar al dependiente, al salir miro en la dirección por donde se habían alejado notando que ya estaban lo suficientemente lejos para notarlo, suspirando aliviado de forma inconsciente. Mis padres siempre me habían dicho que Royal Watch era un lugar tranquilo, creo que finalmente encontré algo con lo que decirle que se equivocó jeje. Reír para fingir que todo estaba bien, algo que Lincoln le había enseñado en el pasado, una forma de sobrellevar el estrés tanto como hablarle a la nada, era algo molesto pero la sombra del peliblanco parecía seguir acechándolo, aunque no pudo pensar demasiado en eso cuando escuchó un golpe cerca, como si un montón de basura hubiese caído al suelo, volteándose para notar que donde habían estado los adolescentes sobresalía un pie con una zapatilla roja. ¿Debería? Si vuelven esos tipos me podrían destrozar si intervengo. El nerviosismo parecía que estaba ganando terreno, pero cerró sus ojos y exhaló, tomando la suficiente valentía para indagar y notar que, en aquel punto casi ciego, entre un montón de basura, se encontraba una persona pelirroja a la que se podía notar a simple vista había recibido la peor paliza de su vida. Entre los varios moretones y algo de sangre que escapaba por la nariz y boca del chico Clyde sintió náuseas y casi vómito, aguantando tanto el pavor como el asco al tapar su boca con su mano libre mientras dejaba caer al piso la lata de soda que sostenía con la otra. La escena le parecía surreal, realmente lo habían golpeado cuanto habían querido y dejado allí tirado a su suerte, en el peor de los casos pensaba que podría tener varias fracturas por la tonalidad de su piel en varias zonas, alcanzó a notar que 2 dientes habían sido arrancados de su boca y su nariz tenía una tonalidad turbia, apenas pudo reconocer que no se trataba de otro que su antiguo bully, Chandler. No te muevas, Ambulancia. Llamaré una. No. Lágrimas escurrían por sus mejillas, rodeando sus abultadas y moradas mejillas. Aquella brutalidad era algo que Clyde nunca antes había presenciado, el solo mirar la situación en la que el pelirrojo se encontraba era suficiente para marearlo y mientras sonaba el tono de marcar su estómago no pudo soportarlo más, vomitando. Una ambulancia llegó al poco tiempo, y para esa tarde aquello ya había escalado de un simple caso de bullying escolar siendo abordado por el noticiero local. Lincoln miraba el televisor con una expresión pálida, Chandler había sido reingresado al hospital en un estado deplorable y los culpables no tardaron en ser encontrados, observaba en silencio mientras la reportera comentaba las posibles repercusiones sobre una correccional para ellos mientras se aferraba con fuerza al sofá ignorando los comentarios de miedo y molestia de su familia por los actos ocurridos. Las palabras eran dirigidas a esos adolescentes, pero sentía como si todo aquello fuese hacia él. Sentía como había arruinado la vida de 4 personas por un simple acto de furia descontrolada. Pero a la vez estaba seguro de algo, hablar ya no era una opción. Extrañamente, pese a estar rodeado de su familia, se sentía extrañamente apartado. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.